Buenas tardes. Rogamos colocar los teléfonos móviles en modo silencioso. Y entonces damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 9 de diciembre del año 2025 a las 5 de la tarde. El siguiente es el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente de la sesión. Cuarto, disertación a cargo del académico correspondiente, doctor Germán Mejía Pavoni, sobre el tema Colombia 1918. Quinto, votación de las candidaturas de los doctores Mateo Urán y Alejandro Bernal Vélez como académicos correspondientes. Votación de las actas número 24-25. Presentación de libros a cargo del director de la biblioteca. Octavo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Noveno, clausura por parte del señor presidente de la sesión. Muy bien. Entonces, primero, aprobación del orden del día. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. Todos académicos conectados virtualmente, quiere decir que tenemos quórum para deliberar y decidir. Tercero, saludo del señor presidente de la sesión. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo y a quienes vinieron a esta sala de sesiones tan maravillosa. Esta es la última sesión académica del año 2000. Les agradezco mucho que hayan venido porque hemos cumplido todo el año con las 2 sesiones mensuales. Y en esta ocasión nos hemos reunido para oír a un académico muy distinguido, muy querido, el doctor Mejía Pavoni, Germán Mejía Pavoni, quien nos va a ofrecer una charla hoy sobre Colombia en 1918, basándose en una publicación muy hermosa del gobierno de Colombia que se llamó El Libro Azul de Colombia. Muchas gracias, Germán, por haber preparado esta conferencia para nosotros en esta última sesión y procedemos de inmediato a desarrollar el orden del día. Muy bien, muchas gracias. Entonces, punto número 4, disertación a cargo del académico correspondiente, doctor Mejía Pavoni. Procedo a hacer la presentación del candidato. El académico Mejía Pavoni es licenciado en Filosofía y Letras con especialización en Historia de la Universidad Javeriana. Es doctor en Historia de América Latina de la Universidad de Miami. Cursó estudios en Historia de la Política Militar de los Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe en la Universidad Javeriana. El doctor Mejía tiene una amplia experiencia docente en el campo de la historia en la Universidad Javeriana por más de 40 años. Ha sido igualmente catedrático de Historia en la Universidad Pedagógica de Colombia. Ha sido director del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Fue director del Archivo Histórico de Bogotá y director del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco. Es autor de varios libros y textos que versan sobre historia de Colombia y ha participado en diversos congresos y seminarios en el campo de la historia. El doctor Mejía es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia desde el 17 de octubre del año 2026. Doctor Mejía, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Es ciertamente un gusto poder estar acá y compartir con ustedes algo que tengo desde hace muchos años, que es el conocimiento de este libro. Realmente yo lo utilicé como fuente para mi tesis doctoral, o sea, ya tiene como 30 y pico de años, pero y siempre me ha llamado algo la atención. No deja de ser un libro que fue del gobierno colombiano, pero propaganda. Está hecho para promocionar el país. Por lo tanto, como una fuente histórica, tiene particularidades que hay que tener mucho cuidado, pero eso no quiere decir que no sea válido y que no sea muy interesante. Tiene una particularidad, ya lo iremos viendo, y es que está hecha sobre todo para promocionar a Colombia en Estados Unidos. Y aquí lo que importa es coordinar las fechas. 1918 y promocionar el país en Estados Unidos estaba en la mente de muchos, pero políticamente era muy complicado. Y sino que lo diga Marco Fidel Suárez. Era complicadísimo, era de alto riesgo y sin embargo era muy claro que el país iba hacia allá. El libro es
bilingüe, en español y en inglés. O sea, está hecho claramente y ya lo leeré en la promoción que hace el autor. Dice que la finalidad es promocionar las exportaciones hacia Estados Unidos, las importaciones de Estados Unidos hacia Colombia, en fin, va a ser eso. Pero lo más interesante, es un libro de 750 páginas, no es una cosa breve. Está profusamente ilustrado, lo que le da un valor muy, muy importante, que son fotografías de época de todo el país. Y el gran valor que tiene para mí es la descripción que va a hacer departamento por departamento. Son 14 en esos momentos los que tiene el país. Y tienen otra sesión, una parte mucho más breve sobre lo que después serían territorios nacionales, pero la descripción que hace de la economía y de las actividades productivas y comerciales en los departamentos es particularmente importante. Y eso es lo que me ha traído siempre del libro. Y es que después de leer, claramente es publicidad, pero después de leer lo que anuncia que tiene Colombia, uno no puede llegar a la conclusión de que este era un país subdesarrollado, dependiente, digamos, todo lo que ha hecho una historia económica basada fundamentalmente en cifras de exportación, importación, o sea, en grandes cifras de macroeconomía, pero con un desconocimiento grande de lo que estaba sucediendo en el país. Una de las conclusiones más grandes es que el país tenía para 1918 un empresariado maduro. Y sin ese empresariado uno no puede explicar mucho lo que es la historia de Colombia de ahí en adelante. Muchos años después, bueno, realmente el año pasado, cuando revisé los 2 tomos de una obra maravillosa, que es la de Carlos Dávila, Ladrón de Guevara, sobre el empresariado colombiano, uno empieza a entender el valor de este tipo de fuentes, porque es la capacidad que está mostrando un empresariado que ya tiene trayectoria y que tiene importancia, pero que está en las regiones. Y como toda esta historia ha sido contada desde el Estado central, pues es muy difícil realmente apreciar eso. Por eso cuando se dio la oportunidad de hacer esta lectura, dije, pues va a ser Colombia 1918. Suena muy preciso, pero me parece que es importante porque es como lanzar un anzuelo a que se siga trabajando. Mucho se ha hecho en la historia regional, pero para que se siga estos trabajos en profundidad sobre lo que eran las actividades que se estaban desarrollando en el país, que muchos conocen. Yo sé que Armando conoce Bucaramanga perfectamente, pero es que esto es a nivel nacional e importa mucho. Y tiene una cosa interesante que hace ver que el libro no está tan, digamos, que su promoción no dice mentiras, y es que realmente hay departamentos de los que habla muy poco. Y habla muy poco porque está diciendo no hay mucho. En cambio, en los otros sí son muy, muy grandes. Todo el libro tiene directorios comerciales y ese es un valor enorme. Y es que no solamente es una narrativa de lo que había, sino que se acompaña automáticamente, departamento por departamento, de un directorio comercial. Entonces uno empieza a conocer unas empresas que se están desarrollando y unos empresarios que están en todas las ciudades principales del país que hacen esto maravilloso. Entonces, bueno, ya no largo más esta introducción y entro entonces al grano. A ver si lo cojo al derecho. Sí, bueno. Blair Niles, en realidad la norteamericana Mary Blair Rice, entre 1880 y 1959, novelista y escritora de libros de viajes, publicó en 1924, bajo el título Colombia, Land of Miracles, sus experiencias en el recorrido que realizó por Colombia en 1923. En este libro incluyó una crónica de su viaje en un hidroavión de Escalta desde Barranquilla hasta Girardot. Dio cuenta de sus impresiones sobre las ciudades de la costa atlántica, el río Magdalena, el viaje en tren a Medellín y por supuesto el recorrido desde La Dorada a Girardot y desde allí a Bogotá. De Antioquia y Medellín señaló la autora que los colombianos están tan orgullosos de Antioquia como del Valle del Cauca. Pues en Antioquia, aquí hay mucha comilla, y para no volver esto aburrido diciendo abro comillas y cierro comillas, entiendan que hay mucho que está entrecomillado. Pues en Antioquia, a pesar de las dificultades de transporte, el país ha logrado su mayor desarrollo industrial. Anotó que todo colombiano dirá que debe conocer Antioquia y su capital, Medellín,
pues tiene 80.000 habitantes y en toda Sudamérica pocas ciudades de su tamaño poseen tal riqueza. Informó de la vaga tradición de que son descendientes de judíos convertidos que hace mucho tiempo migraron a esta sección de Colombia. Y concluyó afirmando que al final tu mente será un embrollo de cifras sobre la producción de café y oro, sobre cervecerías y herrerías, fábricas de algodón y tela, fabricación de jabón, zapatos, vidrio y vela. La pujanza que se sentía en el país finalizando el segundo decenio del siglo XVIII se convirtió en la marca utilizada intensivamente para promocionar a Colombia en el exterior, Europa ciertamente, pero con particular interés en los Estados Unidos de América, algo difícil y riesgoso de realizar, pues la herida de Panamá todavía estaba abierta. El Libro Azul de Colombia, publicado en español e inglés por Jorge Posada Callejas e impreso en Nueva York en 1918, es posiblemente el mejor ejemplo de los varios libros que por esos años se editaron con este fin. Este libro, editado tanto en español como en inglés, tenía como propósito, en palabras de su editor, el justo anhelo de difundir profusamente una noción exacta de lo que es la República de Colombia, para cuyo objeto se han insertado trabajos meritorios de sus principales publicistas, historiadores y geógrafos. En sus 725 páginas, el libro incluye una biografía del presidente de ese entonces, José Vicente Concha, la explicación de la Constitución vigente, una síntesis de la historia del país hasta la independencia, los próceres de esta y una reseña de los presidentes de la República desde entonces hasta la fecha de edición. Luego, en el libro se da información detallada sobre el derecho mercantil y las oportunidades que brinda el país para la inversión de capitales extranjeros. Igualmente se incluye una interesante explicación de por qué Colombia es la región natural más rica del mundo y se complementa con la relación del sistema de pesas y medidas que rigen el país y la navegación, perdón, yo creí que tenía el índice pero no lo puse, medidas que rigen el país y la navegación en su territorio. Los capítulos que siguen dan cuenta de los asuntos que atiende el Ministerio de Gobierno, el de Relaciones Exteriores, Instrucción Pública, Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y la Policía Nacional. Termina esta sección del libro con anotaciones sobre lo que más tarde se llamaría territorios nacionales, los más importantes productos del país y los ríos más notables en el territorio nacional. Esta primera sección del libro incluye biografías de los que considera colombianos notables, entre ellos el padre del autor, el conocido médico y científico Andrés Posada Arango, una extensa galería fotográfica de las bellezas colombianas, con más de 30 páginas, y la partitura de una marcha con el título Bogotá Futuro, dedicada al Consejo y al alcalde de Bogotá. Bogotá Futuro, esto no es un capricho del autor. Realmente para este momento el Medellín Futuro de Ricardo Lano ya estaba en trámite. Y en Bogotá se estaba empezando a hablar de Bogotá Futuro, el que será el plano de la ciudad construido en el 23 y Bogotá Futuro entre el 24 y aprobado por el Consejo en el 25. Y hay una ley de la República que resulta de los congresos de mejoras materiales que comienzan en el 17, del cual queda la ley que dice que toda ciudad con más de, creo que 50.000 habitantes en el momento, debía tener un plano de Bogotá Futuro. Luego, lo interesante de esto es el himno, pero este himno usa un título, Bogotá Futuro, que está en la mente en estos momentos de en muchas ciudades y de muchos de los legisladores del país. La segunda sección del libro es listo. La segunda sección del libro es una extensa reseña de cada uno de los departamentos que componen el país, al que haremos referencia en extenso a continuación. La tercera sección del libro lleva por título Algunas casas y empresas norteamericanas, de las que explica que uno de los objetivos del Libro Azul de Colombia es fomentar las relaciones comerciales entre Colombia y los Estados Unidos y sobre todo dar a conocer las oportunidades comerciales de aquella a los exportadores, importadores, fabricantes y otros norteamericanos que se interesan en negocios con la América del Sur. Y explica a continuación que en estas páginas se encontrará los nombres y negocios de los principales importadores y exportadores colombianos, sobre todo los importadores, puesto que Colombia importa
casi todos los artículos manufacturados y gran parte de las materias primas que consumen. Lo que nos interesa ahora de estas 725 páginas son los capítulos dedicados a los 14 departamentos que entonces tenía el país. De cada uno de ellos se da cuenta del estado general de sus actividades productivas y se incluyen noticias de cada una de las capitales y otras poblaciones, así como un directorio de industrias, almacenes, profesiones, en fin, instituciones públicas y privadas presentes en cada departamento. Lo que haremos a continuación será recorrer, así sea sumariamente, estos capítulos, pues nos brindan la oportunidad de apreciar la situación de los principales territorios que daban forma al país al despuntar una época que alcanzaría un ritmo vertiginoso de crecimiento y transformación. El primer departamento es Antioquia, pues en el libro se relacionan en orden alfabético. De este señala que es el más minero de Colombia, especialmente rico en yacimientos de oro y plata, actividad en la que se ha dado un gran impulso al sistema hidráulico para la explotación de placeres, el dragado de los ríos y playas adyacentes y el de cianuración para el beneficio de las arenas en las minas de Beta. Da cuenta el autor de la explotación de carbón mineral, la cual se ha beneficiado con la construcción del ferrocarril de Amagá. Es el café, sin embargo, la principal actividad productiva del departamento. Expresa el autor que en 1913 había 30 millones de cafetos repartidos en 50 de los 96 municipios de que consta el departamento. Más o menos da Antioquia el 20% de la producción total del país. Además del café, se cultiva en la región maíz, caña de azúcar, tabaco, frijol, cebada, cabuya, que se ha visto beneficiada por una máquina desfibradora que patentó un ingeniero colombiano, y algodón, que se introdujo en 1905 con motivo de haber comenzado a funcionar la maquinaria de hilados de la Compañía de Tejidos de Medellín. Estima el autor que el hato antioqueño está compuesto por unas 320.000 reses, las que afirma son insuficientes para atender el mercado regional. Con relación a las manufacturas, enumera el autor la Compañía Antioqueña de Tejidos de Bello con 600 obreros, la Compañía Colombiana de Tejidos de Medellín, que emplea 350 obreros y 150 caballos de fuerza eléctrica en mover 200 telares y máquinas complementarias. La Compañía Nacional de Fósforos, precisamente de Ricardo Olano, y la de Fósforos de Tomás Jaramillo e Hijos, la Compañía Industrial de Calzado, que en Envigado elabora diariamente 150 pares de calzado con 70 empleados. La Fábrica de Tejidos de Rosellón, con 120 obreros. La Fábrica Antioqueña de Clavos, capaz de producir al día 2 toneladas de clavos de alambre acerado. En fin, otras fábricas de cigarrillos, cervezas, fundiciones, harinera, molinera, losas y otras varias empresas de tejidos, 3 empresas de rayado de papel, una litografía y 2 grandes empresas editoriales, fuera de otras imprentas en que se editan los 4 diarios de la capital, el departamento y otros periódicos. Varias fábricas de bebidas gaseosas, numerosos beneficios de café para la completa elaboración de este grano. Se enumeran igualmente varias empresas comerciales, los bancos y con detenimiento se da cuenta de la Cámara de Comercio de Medellín. La reseña que hace de esta ciudad es extensa y la termina explicando que Medellín es una ciudad próspera e industrial, dotada de todos los elementos de progreso y bienestar, de clima delicioso y excelente sociedad. Su desarrollo y adelanto son muy notables si se tiene en cuenta su posición en el interior del país a más de 1.000 kilómetros de su puerto marítimo y si se compara con las otras ciudades de la República. Luego, el libro presenta en 35 páginas un directorio con decenas de notas informativas sobre fábricas, almacenes, instituciones, empresas de servicio y profesionales radicados en Medellín y otras poblaciones del departamento. Le sigue el departamento del Atlántico, en el cual reseña ampliamente a Barranquilla y apenas menciona el resto del territorio. De la capital dice que es la verdadera puerta de entrada a la República, puerto marítimo y fluvial que la convierte en la aduana más productiva de la República. A continuación, anota que la ciudad tiene acueducto, oficina telegráfica, de la que precisa que es la segunda en movimiento de todo el país, y servicio telefónico local y con poblaciones vecinas. Además, Barranquilla cuenta con hoteles, fábricas, colegios, escuelas, hospitales y asilos, parques, el Paseo Colón, quintas, cines, servicio público de coches, automóviles y carros, una excelente policlínica,
cuerpos de abogados, de médicos, de ingenieros, de albañiles, de herreros, de carpinteros, etc. Sociedades científicas y literarias, asociaciones piadosas y de caridad, imprentas y librerías, talleres de mecánica, de modistería, gabinetes dentales y laboratorios, energía eléctrica para el alumbrado público y a domicilio y para fuerza motriz de fábricas y para todos los usos industriales y domésticos, soderías y establecimientos de recreo, 2 clubes en casas centrales con jardines y terrazas, empresas de aseo público, boticas, lavanderías, cuerpo de bomberos, etc. Luego de otras noticias sobre educación, arquitectura y el deficiente servicio de agua, el autor del Libro Azul agrega una reseña elogiosa de los señores Ismael J. Insignares, Abel Carbonell, que será muy conocido después en la política nacional en esa época, Arturo F. Manotas, Ernesto Cortizos y José Víctor Dugán, a las que le sigue el directorio de empresas como la de vapores, molinos, cervecería, bancos, la fábrica de tejidos Obregón y otros establecimientos como el Chic Parisien, gran almacén de artículos de lujo y fantasía. Especialidades en artículos para señoras, para uso doméstico, cristalería, rancho, objetos de arte para regalos, etc. Con relación al departamento de Bolívar, el Libro Azul anota que posee ingentes riquezas naturales que ofrecen vasto campo al capital. Maderas de todas clases, resinas, dividivi, raicilla, taguas, caucho, algodón, cocos, cacao, paja para sombreros, aceites y bálsamos medicinales, minas de oro, asfalto, carbón, cobre, petróleo, salinas, etc. Y termina enfatizando la activa producción y comercialización de tabaco. Aclara el autor que la principal industria de la región es la ganadera, con un hato de 1.200.000 reses. De Cartagena, su capital, dice que tiene universidad, biblioteca, teatro, parques, paseos, hospital, casas de asilo para huérfanos y mendigos, seminario, anfiteatro, edificios públicos y privados de arquitectura antigua y moderna. Asimismo, dice el Libro Azul que Cartagena, además de 3 bancos, caja de ahorros, empresa de seguros, establecimientos de crédito, centro de historia, cámara de comercio, librerías, imprentas, varios periódicos, botica, cárcel y agencias extranjeras, entre otros establecimientos, cuenta con fábricas de muebles, tejidos, productos tánicos, jabones, velas esteáricas, zapatos, medias, franelas, agua gaseosa, hielo, licores, calzado, drilón, sí, yo no pude saber qué era, chocolate, fideos, cigarrillos, sombreros de paja, harina, curtiembre, alfarería, cal, laboratorios químicos, refinería de petróleo y otros. Luego, el Libro Azul presenta el consabido directorio de establecimientos y personajes de Cartagena, para incluir luego una reseña y directorio de Sincelejo. Del inmenso departamento de Boyacá, el autor del Libro Azul da noticias de sus riquezas minerales en oro, plata, cobre, plomo argentífero, hierro, rubíes, carbón mineral, yeso, azufre, asfalto, sal y otros más, entre los que sobresalen las minas de esmeraldas. Pero es la agricultura lo más importante por ser uno de los más fértiles de la República. Como lo comprueba el enorme listado de productos que son enumerados en el texto. El libro indica que en Boyacá casi todos los caminos son de herradura, salvo la carretera central del norte, que con 250 kilómetros une a Tunja con Bogotá. La carretera del Carare, que comunicará los departamentos de Boyacá y Santander con el río Magdalena. La carretera de oriente hacia los llanos de Casanare, pasando por Guateque con rumbo al Meta. Establecerá la mínima distancia del centro del país con el Orinoco. Menciona varias líneas ferroviarias, pero apenas en proyecto. Y como visión global, dice el autor, que Boyacá es uno de los departamentos de mayor riqueza inexplotadas, pero tal vez por circunstancias de orden político, es lo cierto que se halla en desventajosas condiciones pecuniarias y que la instrucción pública primaria está en peor estado que en cualquier otro de los departamentos colombianos. Es interesante, les decía, cómo el autor de todas maneras da estas notas negativas en un libro de promoción. El departamento de la República que mayor número de estudiantes tiene en Bogotá es el de Boyacá. De Tunja nota que tiene 2 imprentas públicas y otros establecimientos tipográficos. 6 colegios de secundaria, 3 parques públicos y una plazuela, un banco, el de Boyacá, y un teatro de reciente construcción,
Además, la ciudad cuenta con 3 baños públicos y un cementerio recién construido. Del directorio comercial, institucional y de profesiones, cabe destacar la fábrica de hilados y tejidos de Samacá y el mencionado Banco de Boyacá. Incluye el libro azul, una reseña de directorio de Chiquinquirá, población de la que dice es estación obligada, lugar de citas y centro de intercambio entre los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca. Cuantiosos capitales representan las transacciones al por mayor de mercancías extranjeras y nacionales, sal, azúcar, panela, miel, cueros, café, maderas, ganados y toda clase de productos vegetales, que en abundante movimiento de cargas van en su mayor parte por la carretera nacional del noroeste, que toca en esta población a surtir mercados de los 3 departamentos nombrados. Caldas es el siguiente departamento descrito en el Libro Azul de Colombia. De este dice que apenas tiene vías carreteables, tal vez con la excepción del camino de Pereira a Cerritos, con una extensión de 20 kilómetros. Menciona el autor el ferrocarril de Caldas, en construcción, que unirá Manizales con el ferrocarril del Pacífico y también con el de Amagá, en Antioquia, y la construcción que se adelanta del cable aéreo entre Manizales y Mariquita. El café es señalado como la principal riqueza del departamento, además de la minería de oro y plata, establecimientos bancarios en Manizales, Pereira y Salamina y compañías de seguros en la capital. En las capitales de provincia se encuentran establecimientos de educación secundaria para hombres y mujeres y en las principales poblaciones del departamento existen bibliotecas, aunque no todas con el carácter de públicas, pues pertenecen a sociedades literarias y científicas. En la capital y en las poblaciones más importantes del departamento existen unos 13 hospitales y casas de beneficencia, a todos los cuales asisten aproximadamente 300 enfermos mensuales. De Manizales señala que en sus vías de comunicación habrán de mejorar considerablemente el día no lejano en que se termine el cable aéreo que habrá de comunicarla con Mariquita. Cable que hoy se encuentra a unos 40 kilómetros de la cabecera. Y sigue comentando que la ciudad cuenta con varias fábricas, algunas de ellas de bastante importancia, que dejan a sus propietarios un buen rendimiento y enaltecen a Manizales como ciudad manufacturera. Incluye el autor en su reseña sobre Manizales un listado de 71 casas de comercio importadoras, 16 casas exportadoras de café, 9 casas exportadoras de oro y plata, 8 casas exportadoras de cacao y 4 casas exportadoras de pieles. Sigue el directorio comercial y profesional de la ciudad que da paso a la reseña, sigue el directorio comercial y profesional de la ciudad que da paso a la reseña de la ciudad de Pereira. De esta menciona que cuenta la ciudad con más de 100 casas de 2 pisos, hermoso cementerio, teatro, calles amplias y rectas, plaza de ferias y gran comercio de importación y exportación. Es uno de los municipios más importantes del país en materia de industria cafetera, pues cuenta con cerca de 400 cafetales con un promedio aproximado de 3.700.000 árboles. Es la gran planicie inclinada que llega casi hasta las orillas del río Cauca. En la gran planicie inclinada que llega casi hasta la orilla del río Cauca hay grandes potreros de pastos artificiales, caña de azúcar, maíz, frisoles, plátanos y abundancia de ganado mayor y menor. El directorio de la ciudad menciona los usuales establecimientos de comercio, fábricas y profesiones, pero destaca la reseña de la hacienda La Julia, en el Quindío, de la que se dice que es la hacienda que mayor número de árboles de café cuenta en producción. 200.000 árboles del precioso fruto dan sus óptimas cosechas. Además de sus cafetales, cuenta la hacienda con 500 hectáreas de terrenos propios para la ceba y cría de ganado, con riegos de agua abundante y numerosas caídas que dan fuerza a varias importantes empresas, como la luz eléctrica, que sirve a la ciudad de Pereira. Se emplea en las diversas fases del laboreo del café, diariamente hasta 400 trabajadores. Esto es todo lo que trae en imagen del Cauca. Ahí es donde se muestran los contrastes que trae este libro. Al anterior le sigue el departamento del Cauca. Para la fecha ya le habían retirado los territorios que dieron forma a los departamentos de Caldas, Nariño, Valle del Cauca y Huila, además del territorio del Chocó. Además de todos los territorios que forman parte de la Amazonía colombiana.
De sus industrias, dice el autor, que la riqueza departamental está representada en las haciendas para la cría y ceba de ganados. En el departamento se halla la hacienda La Bolsa, con área de 17.000 hectáreas. Solamente el municipio de Puerto Tejada tiene en su dehesa 47.000 novillos y 32.000 razas de cría, y debe tenerse en cuenta que es el municipio de menor extensión en todo el Cauca. De Popayán, además de anotar que es el distrito más fértil y rico de la provincia y de ahí su potencial, informa que es el tercer centro intelectual de la República. En proporción a la cifra de sus habitantes, es esta la ciudad colombiana que encierra mayor número de individuos instruidos, y no dice nada más. Sigue en orden alfabético Cundinamarca. Respecto de su industria y comercio, afirma que los cundinamarqueses viven especialmente consagrados a la agricultura, que han adelantado considerablemente en los últimos años, merced a la introducción de máquinas, ganados, pastos y semillas extranjeros. El café y los cueros constituyen los principales artículos de exportación. La industria manufacturera, que se ejercita en pequeño, produce géneros y mantas de lana y algodón y otros artículos para el vestido del pueblo. El comercio de importación, que tiene su centro en Bogotá, de donde se extiende a los departamentos vecinos del Tolima, Huila, Boyacá y Santander, es probablemente el más activo del país. Las principales ciudades del departamento son Bogotá, Zipaquirá y Facatativá, unidas por vía férrea con la capital. La Mesa, Caquesa y Fomeque, Guaduas, Fusagasugá y Chocontá son otras ciudades. En la parte que dedica a Bogotá es extenso y profusamente ilustrado con fotografías de la ciudad. Dice que tiene el tipo característico de las antiguas ciudades españolas, tipo que poco a poco se va cambiando por el de una ciudad moderna. De 3 años a esta parte se construyen muchas habitaciones nuevas en estilo moderno y las antiguas se modernizan. Muchas de las calles son asfaltadas, por ellas circulan unos 200 carruajes y más de 100 automóviles. Además existe un tranvía de propiedad del municipio, el cual tiene electrificado unos 9 kilómetros. Y en la vía de electrificación unos 4 o 5 más que por ahora se están sirviendo con fuerza de sangre. Luego complementa lo anterior informando que en la ciudad la vida social no es escasa y al forastero sorprende encontrar refinada cultura y lujo en las clases elevadas. Los extranjeros son muy cariñosamente acogidos y además de las recepciones sociales tienen para divertirse 2 teatros y 4 buenos salones de cinematógrafo. Existen también varios clubes de sport para polo, tenis, golf, etc. Más adelante, luego de referirse a diversos edificios públicos y lugares de la ciudad como sus parques y plazas de mercado, complementa el autor su descripción de Bogotá notando que el tráfico de la ciudad está establecido en 2 calles principales, Real y de Florián, en donde están situados los bancos, los grandes almacenes de importación y exportación, boticas, dentisterías y en general en donde está todo el movimiento de la ciudad, tanto comercial como de recreo. Acompaña el autor estas notas sobre la ciudad con un amplio directorio que en casi 100 páginas incluye toda suerte de industrias, almacenes, instituciones y profesionales. Finalmente, bajo el capítulo dedicado a Cundinamarca, el libro azul incluye algunas reseñas y entradas al directorio de establecimientos y personas residenciadas en Facatativá, Anolaima, referencias a los hoteles en La Esperanza y San Javier, ubicados en la vía férrea de Girardot a Bogotá, La Mesa, El Colegio, Tocaima, Cachipay, Girardot, La Palma, Villeta, Guaduas, Pacho y Ubaté. Del departamento del Huila dice que sus habitantes no traen ninguna foto del Huila. Entonces me tocó poner eso. Del departamento del Huila dice que sus habitantes están consagrados a la agricultura y en especial a la ganadería. La minería está tomando cierto incremento en el descubrimiento de algunos ricos veneros en esta parte. Además incluye los sombreros de Suaza, la extracción de caucho y tagua, además del cultivo de cacao y café, y en palabras del autor, se produce silvestre la coca. De Neiva anota que es muy aseada, sus calles son anchas y rectas, los edificios en gran parte de teja. Las habitaciones son cómodas, elegantes y muchas lujosamente amobladas. Tiene imprentas, estafeta y oficina telegráfica. Aclara que la ciudad está conectada por la vía de Guadalupe con el Alto Caquetá,
por la de Pitalito con el sur del Cauca y Nariño y por la vía de La Plata con Popayán y el Popayán en el departamento del Valle. Concluye afirmando que hasta Neiva suben buques de vapor, champanes y canoas cargadas de mercancías llevadas de Bogotá, Honda, Girardot y aún del exterior directamente. Como en todos los departamentos anteriores, incluye el directorio de la ciudad, aunque no muy extenso. Respecto al departamento del Magdalena, informa que la actividad principal de sus habitantes es la agricultura, el comercio y en especial la ganadería, de la que dice que será la principal fuente de riqueza, especialmente en la región de Valledupar. Menciona asimismo la riqueza carbonífera y de ella, además de señalar en detalle los distritos en los que se encuentran las minas, afirma que las minas del Cerrejón podrán suministrar 2.000 toneladas de carbón diarias por espacio de 300 años. Menciona que Valledupar será el sitio apropiado para establecer packing houses, para surtir de carne no solo a las Antillas, sino a los Estados Unidos. Pero para ello falta la construcción del ferrocarril de Valledupar a Riohacha o un ramal que una a Valledupar con el ferrocarril de Santa Marta. Este último con una extensión de 100 kilómetros que atraviesa una extensa región de fertilidad asombrosa y llena de productos naturales, en la cual se hallan las ricas haciendas bananeras de la United Fruit Company y otros cuyos propietarios son colombianos. De Santa Marta expresa que es la ciudad comercial y de gran movimiento. Tiene moderna casa de gobierno, panóptico, aduana, hospital, biblioteca pública, un bello cementerio, quintas modernas, etc. Está comunicada con el exterior por telégrafo inalámbrico. A continuación relaciona Riohacha, puerto muy concurrido y habilitado para el comercio exterior. Ciénaga, la ciudad más comercial y rica del departamento. Valledupar, en el Valle de Upar, centro de comercio ganadero y plantíos de caña de azúcar. Chiriguaná, rica en ganados y cacautales. Villanueva, centro de producción de café y licores destilados. El departamento de Nariño indica que se destaca por una laboriosa industria y ganadera, esta última en las vegas del río Patía y sus afluentes. Se producen en la región telas de lana y algodón e implementos de uso doméstico. Señala el autor que el comercio de Nariño se hace con los departamentos vecinos, con la República del Ecuador y con los Estados Unidos y con Europa. Exporta oro, sombreros de paja, pieles, caucho, café, anís y tabaco. Y explica que la principal vía de comercio con el exterior es la de Barbacoas y Tumaco, pero informa que en estos momentos se estaba abriendo otra hacia la olla amazónica y que entre Tumaco y Barbacoa se hace el tráfico por medio de vapores. Finalmente registra que es característica y exclusiva de la ciudad de Pasto la industria del barniz. En el libro se destaca la minería de oro en la población de Barbacoas, zona en la que están en explotación cerca de 200 minas de aluvión. De Pasto dice que es una población grande, casi toda de teja, con calles rectas y bien empedradas. Cuenta además con magníficos edificios para los colegios, un hospital, orfelinato y 5 imprentas. La curtiduría, la zapatería, la ebanistería, la agricultura, la ganadería y la industria textil. La elaboración de harinas y la preparación de maderas han alcanzado considerable desarrollo. La ciudad está alumbrada con luz eléctrica. Sobre esta ciudad no incluye directorio, pero sí breves descripciones de Barbacoas, de la que reitera la explotación de sus ricas minas de oro y añade que está bien comunicada con Pasto, Túquerres e Ipiales. Túquerres, que con 16.000 habitantes es ciudad grande, pajiza y mal construida, con clima muy frío, pero rodeada de llanuras bellísimas y de feracidad extraordinaria. Ipiales, situada en la frontera con Ecuador y por ello sitio de una aduana nacional, cuenta con varias escuelas, imprenta, buena cárcel y casa municipal. Tumaco es un puerto muy comercial, a donde arriban casi todos los vapores que cruzan aquellas costas. Y de sus edificios menciona el autor que se destacan el de la Capitanía del Puerto, el de la aduana y casas de gobierno. Tiene además imprenta. Sus principales productos de exportación son el caucho y la tagua. Norte de Santander es el siguiente departamento reseñado en el Libro Azul. Inicia su reseña discutiendo las ventajas que traería el departamento la comercialización de sus productos por Barranquilla y no por el lago de Maracaibo. A la larga sucederá y es muy raro porque Cúcuta es es la segunda ciudad del país finalizando el siglo XIX. Sus relaciones con Venezuela, por supuesto, desde el lago de Maracaibo son enormes
y desde que se construyó el ferrocarril del Zulia, pues la búsqueda del lago de Maracaibo como una comunicación con el Atlántico fue enorme y benefició a Cúcuta de manera sorprendente. Lo que me llama la atención de Cúcuta es cómo cae después. Y eso pues, será objeto de otros estudios. Pero realmente lo que está señalando el libro azul es la importancia de Cúcuta en estos momentos. Al respecto afirma que el comercio de Cúcuta con el extranjero sufre actualmente el costoso recargo de los muchos transbordos, y hay uno de los problemas que tiene el ferrocarril de Puerto Villamizar a las canoas que navega el río Zulia. De estas canoas al ferrocarril de Venezuela. De este ferrocarril a los pequeños buques que navegan el lago de Maracaibo. De estos buques a los pequeños barcos de mar que hacen transbordo a los grandes transatlánticos en Curazao, en Puerto Cabello y en La Guaira. En pocas palabras, haciéndole propaganda a la comunicación con Ocaña, que va a ser lo que finalmente triunfa. Este comercio desde Cúcuta es importante porque allí convergen el cacao del Rosario y del Táchira, el café que producen los distritos de Chinácota, Bochalema, Córdoba, Arboledas, Cucutilla, Salazar y el Táchira venezolano, los productos de Pamplona, los sacos de fique que empacan de café proveniente de Cocutilla y Curití, las panelas de Santander, Boyacá y Cundinamarca y los ganados de Sogamoso, Casanare, Corozal y Arauca. Señala el autor con detenimiento las riquezas de la región, en particular las mineras, pues en el departamento se explotan los grandes metales y las industrias de hierro y el cobre, y el carbón, la antracita y el petróleo, príncipes del progreso. De San José de Cúcuta, llamada Perla del Norte, por ser emporio de uno de los comercios más valiosos de la República, señala que está formada por 14 carreras y 18 calles perfectamente rectas y de una amplitud de 18 a 20 metros embaldosadas y empedradas. Añade que posee una escuela normal de instructores, plaza de mercado, matadero público, aduana, casa municipal con cárcel adyacente, 2 cementerios, uno de ellos universal, un hospital y una casa de beneficencia, en la cual se brinda alimento y vestuario a los pobres de solemnidad, asilo de huérfanos, un asilo de alienados, además de oficina telegráfica y otros edificios públicos. De las fábricas existentes en la ciudad, enumera la cervecería Santander, 3 grandes molinos para granos, 2 fábricas de pastas alimenticias, 2 de aguas gaseosas y 4 de jabón, varios gabinetes de fotografía, talleres de sastrería, mecánica y herrería, ebanistería y calzado, y joyería, y 2 empresas de alumbrado eléctrico, de las cuales una está destinada a llevar energía a 14 municipios, una red telefónica, tal vez la mayor del país. Sigue la descripción de Cúcuta con la inclusión de un no tan extenso directorio, pero incluye después una amplia relación con los respectivos directorios de las poblaciones de Pamplona, Salazar, Ocaña, El Carmen y Convención. En el departamento de Santander, bueno, este es Ocaña. En el departamento de Santander, en el libro siguiente, en el libro azul, de los 70 municipios que lo integran, 57 tienen oficina eléctrica, telegráfica, que los pone en comunicación con todo el país. Una red telefónica une entre sí a las ciudades de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida, Lebrija, Río Negro y Girón, red que se enlazará próximamente con la que existe entre Socorro, San Gil, Zapatoca, San Vicente y Barranca Bermeja. Casi todas las haciendas tienen aparatos que las comunican con los centros comerciales. Las tierras baldías en el departamento, dice el autor, abarcan alrededor de 14.500 kilómetros cuadrados, las que se pueden obtener mediante formalidades legales muy sencillas. El café es el principal producto en el departamento, pero se cultiva además caña de azúcar, tabaco, pique, morera, seda, de recién desarrollo fomentado por el gobierno nacional, diversidad de pastos, trigo, cebada, papas y algodón. Además, para el consumo local se cultiva yuca, plátano, maíz, arroz, frijol, arveja, garbanzo, cacao y otras hortalizas y frutas. 3 bancos estarán activos, el de San Gil, el de la Mutualidad y el de Santander. De Bucaramanga, la capital informa que es una ciudad de trabajo y de sencillas costumbres, muy en armonía con el natural del tipo común de sus moradores. De sus edificios destaca la plaza de mercado y anota que la ciudad cuenta con un servicio de alumbrado público desde 1891. Además, en ella se encuentra la Escuela Nacional de Agricultura, puesta en funcionamiento por el Ministerio de Agricultura y Comercio,
para incentivar la enseñanza del cultivo de la morera, la cría del gusano y la hilatura de la seda. En el distrito de la capital hay grandes plantaciones de tabaco, café y cacao. La fabricación de cigarrillos y cigarros han tomado grande incremento en los últimos años. Existen en la ciudad 10 fábricas de cigarros y 2 de cigarrillos. Estas fábricas elaboran alrededor de 60.000 kilogramos de tabaco en rama mensualmente. Algunas de ellas tienen maquinaria movida por vapor. Y agrega más adelante que el comercio de Bucaramanga, que cuenta con una numerosa colonia extranjera, es uno de los de mayor movimiento en el país. Luego del directorio de Bucaramanga, incluye el autor amplias notas y directorios para las poblaciones de San Gil, Zapatoca, de la que incluye anotaciones sobre San Vicente de Chucurí, Barranca Bermeja y en esta noticia sobre la Tropical Oil Company, Málaga y Concepción. Del Tolima informa el libro azul que de todos los departamentos del país es este el que cuenta con mayor número de ríos y riachuelos. Es esencialmente agrícola, consagrados al cultivo de toda clase de frutos, según la región que habiten, y la cría de ganado vacuno, caballar, cabrío, lanar y de cerdo. También se dedican en pequeña escala a la minería, pero en la forma más rudimentaria. De los productos de tierra caliente, el departamento exporta 300.000 sacos de maíz a los departamentos de Cundinamarca y Huila, 80.000 sacos de arroz a Caldas, Antioquia y Cundinamarca, y 60.000 bultos de panela a Cundinamarca. De esta zona es el tabaco, en particular el de Ambalema, reputados como el mejor de la República y tan justamente apreciado en los mercados de Bremen, Liverpool y Nueva York, a los que exporta 3.000 bultos anuales, además de abastecer los mercados de Cundinamarca, Antioquia y Caldas. En los climas medios del departamento se cultiva principalmente café, del que exporta anualmente 222.000 sacos hacia Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Las principales poblaciones donde se cultiva en mayor escala este grano son Ibagué, Líbano, Chaparral, Icononso, Melgar, Venadillo, Fresno, Miraflores, Ortega, Soledad, Dolores, Alpujarra, Ataco, Caldas y Valle. Se informa del ferrocarril de Honda a Ambalema y el carreteable de Ibagué a El Espinal y Flandes, que la une con el río Magdalena. Menciona el cable aéreo que hasta la fecha une a Mariquita con Fresno y Soledad. De la minería señala que este departamento es uno de los más ricos del país, pero esta riqueza se halla inexplotada en su totalidad debido a la poca afición de sus habitantes a esas labores y a la falta de capitales. De Ibagué, la capital dice que hace algunos años no se veían en la ciudad sino casas pajizas, cuya construcción reunía todos los sistemas elementales de la arquitectura chibcha. Pero al rodar los años, cuando los cerebros de los habitantes tolimenses fueron educándose y adquiriendo el conocimiento de lo bello, las construcciones mejoraron y actualmente Ibagué tiene edificios que nada pueden envidiarle a las ricas mansiones europeas. De la riqueza que circula por la capital, dice el autor que anualmente exporta la ciudad de Ibagué 875.000 kilos de café y consume 2.250. En el municipio, que no tiene sino 22.000 habitantes, hay 8 fábricas de licores que producen 9.000 litros de aguardiente mensuales. Por la población salieron con rumbo al exterior 40.000 cargas procedentes del Quindío y entraron unas 50.000 que contienen sal, batán, géneros, sombreros, etc. Luego del directorio de Ibagué incluye el autor notas y breves directorios de Honda y Ambalema. Finalmente, el departamento del Valle del Cauca, del que anota el autor que la principal industria es la pecuaria, debido a la feracidad de las tierras y excelencia de los pastos, de la agricultura señala que produce bastante cacao en las orillas del Cauca y sus afluentes, así como café, trigo, papas y demás producto de las tierras frías en las faldas de las cordilleras. Menciona la buena calidad del tabaco, en especial el de Palmira. De la minería dice que se saca algo de oro y añade que en el río Cauca navegan barcos de vapor entre Cali y Cartago y está por terminarse el ferrocarril que hoy pone en comunicación las ciudades nombradas con el puerto de Buenaventura. De Cali afirma, yo lo tenía en silencio, perdón. De Cali afirma que las principales fuentes de riqueza para la ciudad, para los habitantes de la ciudad, como ocurre en todas las del departamento, son la agricultura, la ganadería y el comercio.
Pero aclara a continuación que la agricultura no se ha desarrollado suficientemente, porque si es verdad que la tierra son las más feraces del país, han faltado capitales y métodos científicos para su explotación y los ricos propietarios prefieren dedicarse a la formación de grandes potreros de Pará destinados a la industria pecuaria. Para la fecha que ya comienzan a resolverse las dificultades creadas por la ausencia de vías de comunicación, existen fábricas de cerillas, fósforos, de bebidas gaseosas, de bujías esteáricas, cerveza, jabón, chocolate, hielo, café, tejidos de punto, ladrillos de mosaico, cigarrillos y cigarros. Y entre otros establecimientos se encuentran en la ciudad 38 almacenes de mercancía seca, 8 de abarrotes y licores, 4 de quincalla y ferreterías, 2 de elementos fotográficos, 2 de papelería y útiles de escritorio, 2 librerías y 12 droguerías. Sigue un amplio directorio de la ciudad y finaliza con una reseña y directorio de la ciudad de Buga. En conjunto, luego de este sucinto recorrido por cada uno de los departamentos y sus ciudades principales, resulta evidente las distancias que habían tomado entre sí las diferentes secciones del país. Sin embargo, resulta interesante la presencia en todas ellas de actividades agrarias, dirigidas principalmente a productos comercializables en el exterior, como el café, el tabaco y el cacao. Igualmente la importancia que habían tomado los productos necesarios para el abastecimiento interno, como el maíz, la caña de azúcar, el arroz, la papa o el trigo, sin olvidar productos de origen agrario necesarios como materia prima, entre ellos la caúya, el nequén y el algodón. Impresiona en el libro azul la importancia y dimensiones que en casi todos los departamentos tenía la ganadería, en particular la cría de ganado vacuno, y la importancia que da el libro a la minería, en particular la de oro, plata y carbón. No incluimos en este texto las reseñas que hace el autor en los directorios de cada ciudad a las grandes haciendas que se encontraban en sus distritos o cerca de ellos. Descripciones que impresionan por los tamaños, complejidad de actividades que desarrollaban, cantidad de personas que se empleaban y la conexión con los cercanos centros urbanos. Tampoco mencionamos las instituciones de educación y beneficencia, que sin falta describió en conjunto para cada departamento y en particular para cada ciudad mencionada. Con todo, sobresale en el libro azul la mención de fábricas, almacenes, producción de energía eléctrica y comunicaciones en cada una de las ciudades principales de la nación y las biografías de los hombres importantes, ninguna mujer, comerciantes e industriales casi todos, pero también algunos políticos y escritores que incluyó en los respectivos directorios. La visión que queda es la de un país que adelantaba en su vida urbana y productiva hacia lo que seguramente era el gran anhelo de estas nuevas burguesías, una acumulación creciente de riqueza, una vida amable y decorosa en las ciudades, ciudadanos cada vez más cumplidores de la ley. Sin embargo, en las páginas del Libro Azul se menciona sin excepción la presencia de obras de la Sociedad de San Vicente de Paúl o de otras instituciones de beneficencia en todas las ciudades principales del país, lo que se constituye en un índice que señala sin equívocos las limitaciones de la prosperidad en ese entonces. En el libro que venimos siguiendo, no encontramos una sola mención a los trabajadores asalariados que laboraban en esa ingente cantidad de fábricas, salvo la excepción para Medellín, establecimientos de comercio, instituciones públicas y privadas, salvo cuando se dieron cifras de empleados para indicar la importancia de una empresa. Tampoco encontramos referencias al movimiento obrero que comenzaba a gestarse por ese entonces y que preocupó en demasía a las diferentes élites del país. Ahora bien, si hacia 1918 la situación del país era la que acabamos de describir, durante el decenio siguiente dicha prosperidad consolidó la tendencia hacia lo que las élites del momento entendieron como el progreso. Los vecindarios fueron juzgados por la cercanía o lejanía que guardaban con ese anhelo, lo que alentó a que muchos de los nuevos empresarios y hombres de capital tomaran como propia la tarea de dirigir y mejorar los destinos de sus ciudades. Condición de ese control de lo público por parte de estos hombres de capital fue, por supuesto, la creciente importancia social y política que adquirieron en las ciudades que habitaron. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, doctor Mejía, por su disertación y su charla. Entonces, procedemos con el orden del día. El quinto punto tiene que ver con la votación de las candidaturas de los doctores Matthew Brown y Alejandro Bernal. El secretario académico informa a los académicos que el día 2 de diciembre fue circulada entre los académicos correspondientes, honorarios y de número, electores, la hoja de vida de los postulantes Matthew Brown y Alejandro Bernal Vélez en su aspiración a ser elegidos como académico correspondiente extranjero y académico correspondiente respectivamente de la corporación. Por decisión del comité de candidaturas fueron aprobados los dos candidatos postulados en razón a sus calidades y producción académica. Surtido este trámite, según rezan los estatutos, los candidatos propuestos deberán ser sometidos a votación. Según el literal B del numeral quinto de los estatutos, la elección de los académicos correspondientes requiere la mayoría simple de votos. De no alcanzar la mayoría afirmativa, la votación será inválida. Pero en ningún caso, la votación afirmativa de la candidatura puede ser inferior a 9 votos. Aclarada esta información, se procede a ubicar en la sala de votación a los académicos correspondientes, honorarios y numerarios electores vinculados de manera virtual a la sesión, así como también a los que están presentes en la sala de sesiones de la sede de la academia. El presidente designa 2 escrutadores. Pablo, con su larga experiencia como escrutador, nos ayuda con el escrutinio de hoy, junto con el prohombre José Manuel Restrepo. Entonces, en primer lugar, vamos con la votación del doctor Matthew Brown. Matthew Brown.
No, ya. Y este pues está anulado porque tiene como está. Entonces ahí, por Alejandro Bernal, hay uno anulado, uno en blanco. Y este faltan dos votos. Faltan aquí dos. Hay uno negativo en blanco, otro anulado. Uno negativo. Uno, sí, este, anulado, otro en blanco. Uno negativo, uno anulado, uno negativo. Uno en blanco y uno anulado. Un blanco, uno anulado. Fotos virtuales. Pues anuncio la votación por Alejandro Bernal. Muy bien, entonces los señores académicos que se encuentran conectados para proceder a votar por la candidatura de Alejandro Bernal en forma virtual, por favor. No, botón. Muy bien, entonces, con base en lo anterior, tenemos que el doctor Matthew Brand tiene 16 votos a favor en total, el doctor Alejandro Vélez tiene 9 votos positivos y 6 positivos virtuales, razón por la cual los dos han sido elegidos. Entonces se anuncia que los candidatos fueron aprobados por los electores. Con base en lo anterior, entonces el secretario académico se encargará de hacerle llegar a esta noticia, de enterarlo sobre el proceso que deben surtir para la presentación de su trabajo de posesión. Muy bien, pasamos al punto número 6, que tiene que ver con la votación de las actas número 24 y 26. Quiero recordar que estas actas fueron sometidas, fueron enviadas a los señores académicos el día 2 de diciembre, son las actas número 24 y número 23 del 9 de septiembre y del 23 de septiembre. Entonces, se someten a votación. ¿Aprueban las actas que les fueron enviadas?
Muy bien, han sido aprobadas. Finalmente tenemos muy brevemente la presentación de los libros. El director de la biblioteca no pudo estar presente. Son 4 libros que son los siguientes. Jorge Rubio Marroquín, Inconvenientes del régimen federal en Colombia, un folleto. Segundo, Demanda ante la Corte Suprema de Justicia y Plebiscito Nacional en favor del Colegio de San Bartolomé. Tercero, de Mejía Gutiérrez, La Universidad Republicana y Laica en Colombia, 1886-1924. Cuarto, Evangelización y colonización del Caquetá y Putumayo, folleto. Quinto, Ricardo Acevedo Bernal, La pintura mural de San Antonio de Padua en Bogotá. Sortido este punto, entonces el punto número 8, me permito anunciar a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión que tendrá lugar el día martes 27 de enero del año 2026. El académico de número, doctor Roberto Pineda, nos ofrecerá una conferencia sobre antropología histórica. Noveno, clausura a cargo del señor presidente. Al cerrar las sesiones ordinarias del año 2025, solamente tengo que agradecer a todos los académicos de número correspondientes, honorarios que se hicieron presentes en las 2 salas de la academia, y a todos aquellos que lo hicieron a través de la plataforma Zoom, y a todos aquellos académicos que de otras academias departamentales que también se conectaron. Este fue un año muy productivo en el reclutamiento de nuevos miembros correspondientes y de número. Un año muy productivo en la exposición de nuevos trabajos, resultados de investigación histórica. El año entrante, hacia el mes de junio o julio, vamos a tener una reunión nacional de academias departamentales de historia en la ciudad de Medellín, en la sede de la Academia Antioqueña de la Historia. El objetivo de esa reunión nacional de las academias departamentales es oír unas conferencias sobre historia de las academias y planear entre todos el derrotero futuro que van a seguir las academias departamentales y esta, en vista a todos los cambios que están ocurriendo en el mundo académico y los retos que tienen las academias departamentales y el desarrollo de la ciencia histórica en el país. Están todos invitados. El doctor Zuluaga, presidente de la Academia Antioqueña de Historia, será el organizador junto con nosotros, y creo que a partir de esa reunión vamos a tener muy buenas noticias en fijar el derrotero de todas las academias departamentales de historia. Una reunión que la habíamos tenido en mente mucho tiempo, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerla en Medellín, gracias a la Academia Antioqueña de la Historia. Y solamente me queda, después de agradecerles a todos por su presencia, cerrar esta última sesión del año 2025. Muchas gracias a todos por venir. Cerramos la sesión.